Lo importante de conocer la historia es no volver a cometer los errores del pasado. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Ecuador y vamos a dividirlo en tres videos. El primero que abarque de 1809 a 1930, el segundo de 1930 a 1995 y por último de 1995 a la actualidad, como vamos a ver a continuación. En 1809 Ecuador todavía pertenecía a España. Es así que los primeros aires de libertad se ven en la ciudad de Quito, en figuras como Manuela Cañizares y el conde de Selva Alegre, los cuales intentan dar un impulso de revolución al pueblo. Sin embargo, el pueblo no los apoyaba, pues creían que ellos solo buscaban beneficio propio, y a la larga los grandes beneficiados de toda esta revolución serían los latifundistas o dueños de tierras. Este movimiento no salió adelante debido a dos factores. El primero, el poco apoyo del pueblo, y el segundo, que los españoles lo reprimieron con fuerza inmediatamente. Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, en 1810 se empezaba a respirar aires de libertad, gracias a las hazañas que llegaban a los oídos de todo el puerto de Simón Bolívar. Es así que en el año de 1812 a 1818, diferentes grupos se fueron en alza contra los españoles, hasta llegar al 9 de octubre de 1820, en donde los guayaquileños pudieron proclamar su libertad. Guayaquil, luego de lograr su libertad, intentó ayudar a demás ciudades. Sin embargo, no tenía la fuerza militar suficiente y siempre era reprimida por las fuerzas españolas. Así, al llegar al año de 1824, en las faldas del volcán Pichincha, encontramos que con apoyo de Simón Bolívar y el general venezolano José de Sucre, se logra la libertad del Ecuador y se lo integra a lo que se conocía como el Distrito Sur de la Gran Colombia. A Bolívar solo le quedaba y le faltaba lograr la independencia en Perú. Durante este periodo Ecuador tuvo muchos problemas, al ser el Distrito Sur de la Gran Colombia y en estar en fronteras con Perú, tenía el grave problema económico que representaba 3 veces mayor el gasto que tenían para ayudar a la libertad de Perú que los demás países de la región. Bolívar se encontraba liderando diferentes partes en Perú para lograr su libertad, por lo cual el vicepresidente Santander quedó a cargo de todas las zonas que ya habían sido libertadas. Es así que Santander tuvo una política librecampista, acompañado por declarar ilegal el trabajo indígena, poner un salario mínimo y dar pequeños aires de independencia a diferentes regiones que estaban unidas en la Gran Colombia. Esto no le parecía a Simón Bolívar, y también muchos latifundistas se encontraban no conformes con las leyes que estaba aplicando, pues se veían que su producción y sus recursos económicos estaban siendo afectados. Así, en 1830, Simón Bolívar, por diferentes factores, tanto internos como externos, de diferentes potencias capitalistas que no deseaban que existiera la unión entre diferentes países latinoamericanos, pues era más fácil controlar a diferentes y pequeños países que a uno solo grande. Así, en el año de 1830, muere el sueño de Bolívar. He ahí que en agosto del mismo año se reúnen en la ciudad de Riobamba diferentes autoridades para definir el nuevo nombre de este estado libre, a lo cual, después de deliberar diferentes horas, encuentran que se le va a poner el nombre de aquellos franceses que hace algunos años vinieron para hacer estudios sobre la línea equinoccial, Ecuador. Así nace la República del Ecuador. Ecuador en sus inicios se dividía en 3 partes: la Sierra Norte, que su capital era Quito, la Sierra Sur, que su capital era Cuenca, y las cuencas del río Guayas, que su capital era Guayaquil. El primer presidente que tuvo Ecuador fue de 1830 a 1845 el general Juan José Flores. Él tenía diferentes aptitudes que lo llevaron a ganarse la confianza del pueblo, e incluso en el año de 1835 tuvo un fuerte altercado con Rocafuerte, otro presidente que era opositor. Sin embargo, llegaron a diferentes acuerdos que le permitieron seguir en el poder hasta 1845. De ahí, lo más destacado que tuvo el otro presidente fue la conocida Carta de la Esclavitud. Los siguientes presidentes que tuvo el Ecuador fue Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, los cuales fueron muy criticados por solo mantener el poder en ciertos grupos políticos y no permitir ayuda a los demás del pueblo, hasta llegar al presidente, como se le conocía, el hombre fuerte, José María Urbina. El presidente José María Urbina estuvo en el cargo de 1852 a 1856. Durante estos años abolió la esclavitud y quitó el tributo indígena. Esto no les gustó para nada a los dueños de las tierras y del poder económico que tenía Ecuador, por lo cual durante todo este periodo se vio una guerra civil en la cual se vio inmersa el Ecuador. Este presidente era muy querido por el pueblo. Sin embargo, su heredero Francisco Robles no lo logró, debido a 2 factores. El primero, que se formaron diferentes gobiernos autónomos en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, pues no estaban de acuerdo con las políticas que estaban haciendo los gobernantes.
por el hecho de que les afectaba a su posición económica y al poder que habían tenido durante tantos años. Y por otro lado, una mala negociación de la deuda hizo que el pueblo se le volcara. Esto ocurrió y dio paso a que Perú se aprovechara y quitara diferentes territorios que eran parte del Ecuador, pues nadie los defendía al estar preocupados por diferentes conflictos internos, hasta llegar al presidente García Moreno. El presidente García Moreno fue un hombre muy polémico. Estuvo a cargo del Ecuador de 1860 a 1875. Durante este periodo mejoró la educación, mejoró los hospitales, dio mayor apertura al comercio internacional, acompañado de la exportación del cacao que fue creciendo desde el puerto de Guayaquil a Europa y a diferentes partes en América, dio un crecimiento económico estable, pero por otro lado dio el monopolio de la educación a la Iglesia Católica, de la cultura y de medios de comunicación. Y también había fusilamientos y mano muy fuerte en el aspecto militar con personas que se rebelaban a él. Es por esto que los diferentes dueños de terreno y de poder económico no estaban de acuerdo con todo su poder. Lo que hizo que el pueblo se fuera en contra de García Moreno fue lo que se conoce como la Carta Negra, lo que te decía que para poder ser ciudadano del país debería ser católico. Esto no le gustó a las diferentes partes o razas de la cultura ecuatoriana. Acompañado a las personas que tenían poder y que ya no estaban de acuerdo con su política algunos años atrás, dieron paso a que sea removido de su cargo. El presidente García Moreno, con su apoyo a la educación, hizo que diferentes figuras nacieran con el pasar de los años, como fue Juan León Mera, el compositor de nuestro himno nacional, y Juan Montalvo. Después de este presidente vino una época durante 20 años en cual Ecuador se encontró con el mismo modelo de exportación y de economía. No mejoraba, y los diferentes presidentes que pasaron durante todo este tiempo no hicieron nada para cambiarlo, pues se debía a simples intereses personales que tenían las personas que tenían el poder político y económico en el país. Un claro ejemplo, en 1895 la exportación de cacao aumenta aún más y da paso a nueva gente con poder en la costa. Lo que había liderado toda la sierra durante más de 90 años el poder político, ahora pasaba a ser manos de la costa. En 1895 ocurre otro boom en el cacao, por lo cual los puertos de Guayaquil empiezan a crecer económicamente más que el resto del país. A esto se le suma diferentes hombres de poder que empiezan a tener territorio y economías muy fuertes, por lo cual la política pasa de estar, por lo que siempre ha sido controlada en la sierra, a ser ahora de la costa. Así son ellos los que empiezan a liderar nuevos movimientos políticos que permiten establecer a los presidentes, acompañados de diferentes figuras y políticos con banqueros que con su poder económico intentan dominar al Ecuador. El cambio más fuerte que sufre el Ecuador en el año de 1895 en adelante es la separación del Estado con la Iglesia. Los que estaban gobernando, principalmente desde la costa, querían que la Iglesia dejara de tener los monopolios que antes les había ofrecido García Moreno. No era por liberar al Ecuador, no era por dar mayor apertura al conocimiento o a diferentes religiones o razas que podía tener la cultura ecuatoriana, sino era porque ellos querían el poder, porque las personas que querían estar a cargo querían dominar todo. Por eso fueron poco a poco desplazando a la Iglesia Católica de la educación, de la comunicación y de diferentes entidades que controlaban. En el periodo de 1890 a 1930 hubieron diferentes factores, tanto positivos como negativos, en el Ecuador. La figura a destacar durante este periodo fue Eloy Alfaro, el cual con sus políticas intentó dar mayor participación a diferentes grupos como artesanos y agricultores. Se formó el primer modelo agroexportador del país, el cual estaba liderado principalmente por el cacao, y en este tiempo se creó el primer ferrocarril que conectaría Guayaquil con Quito, el cual se denominó Ferrocarril Andino, que fue concluido en 1908. A la par de 1912 ingresaron los primeros automóviles y diferentes aparatos eléctricos al país. Fuimos de los primeros que tuvieron luz eléctrica en toda Latinoamérica. Pero fue hasta el presidente Leonidas Plaza que se dio un cese al fuego a los diferentes conflictos que habían estado dentro del Ecuador. De la época de 1918 a 1922, Ecuador tenía una crisis económica muy fuerte, provocada por la Primera Guerra Mundial, que generó que las diferentes exportaciones del país cayeran, principalmente la del cacao, que representaba más del 50% de la exportación total del país. Por ello, los diferentes banqueros y grupos de poder pusieron a cargo a Luis Tamayo, no para beneficiar al pueblo y no para buscar una ayuda económica que lograra mejorar la situación del Ecuador, sino para beneficiarse ellos.
pues las diferentes políticas que aplicó Luis Tamayo durante esta época hicieron que toda la carga tributaria y la recuperación económica se fuera contra los trabajadores. Esto, claro está, que el pueblo no lo permitió. Las políticas que tenía este gobernante no fueron de agrado del pueblo, y estos se levantaron en armas y en diferentes manifestaciones a nivel nacional. Sin embargo, en el año de 1922, conocido como el Bautizo de Sangre, una de estas manifestaciones fue repelido por los militares, dejando a muchos muertos en el camino. De 1924 en adelante, se formaron diferentes partidos políticos, pero sin duda alguna los que mayor apoyo tuvieron del pueblo fueron los partidos que estaban en un aspecto social, es decir, los partidos de izquierda, ya que estaba la gente cansada de los mismos gobernantes y de las mismas fuerzas de poder económico que durante todo ese tiempo habían gobernado al Ecuador. Durante todo este tiempo que he hablado, existen diferentes figuras y fechas que fueron de suma importancia en la historia del Ecuador. Sin embargo, no tengo el tiempo suficiente para explicarlas ni hablar en un video. Por eso los invito a ustedes a que busquen, que lean y participen en lo que fue la historia de nuestro país. Si algo ha quedado en claro durante todo este tiempo que he hablado de la historia del Ecuador, es que nunca el pueblo ha tomado la decisión política que ha tenido él mismo, sino los diferentes grupos de poder, sean de la costa, de la sierra o la banca, los que han administrado al Ecuador. Y aún 200 años después de que fuimos una colonia de España, seguimos con lo mismo. Podemos ver nuestros candidatos, podemos ver la realidad que está pasando el país, y son los grupos de poder, sea desde la banca hasta los grupos de izquierda o de derecha, los que buscan llegar solo por el beneficio propio. Seamos más astutos y no nos cerremos frente a lo que digan los medios de comunicación. Leamos, aprendamos y recordemos que la historia está ahí para aprender de ella. Muchas gracias. Si les agradó el video, me gustaría mucho que lo compartan para que pueda llegar a más gente y así dar la iniciativa de que las personas se interesen más por la cultura y la historia, tanto nacional como internacional.